pensamos en la Navidad, casi siempre viene a nuestra mente el pesebre, ¿no? Como cristianos, tal vez ya no estamos pensando en los arbolitos mucho, aunque todavía eso pues está alrededor de la sociedad que nos rodea, pero no siempre nosotros estamos pensando, ¿no? en las luces, en las comidas, sino en un pesebre, ¿no? Estamos pensando en Belén, aquella ciudad, en una madre de 14 años que tuvo un niño, y ese niño pues era Jesús. Pero de manera especial, hermanos, el Evangelio de Juan nos lleva mucho más atrás, antes del pesebre, antes de Abraham, antes de la creación misma. Juan no empieza con un nacimiento visible, sino con una realidad eterna. Y de esto se trata la Navidad. La Navidad, según el apóstol Juan, no es simplemente que un niño nació, sino que la luz eterna entró al mundo, a un mundo lleno de tinieblas por causa del pecado. Y esa luz no es una fuerza impersonal, sino más bien es una persona divina, Jesucristo. La Navidad es la entrada de la luz en medio de las tinieblas. Y de ahí esta última serie que hemos estado viendo, la Navidad llegó. Dios dio al mundo la luz verdadera. Y vamos a estar viendo, hermanos, del versículo 1 al versículo 14. Para una mejor comprensión lo vamos a dividir en tres partes. El versículo 1 y versículo 2 nos habla acerca de la luz eterna. La luz eterna. En el versículo 6 al versículo 11 nos habla acerca de la luz verdadera. Y en el versículo 12 al 14 nos habla de la luz encarnada. De la luz encarnada. La luz eterna, la luz verdadera y la luz encarnada. Y un poco de contexto, hermanos, para entrar a nuestro texto. El Evangelio de Juan, a diferencia de otros evangelios, de los otros tres evangelios, tiene su propósito explícito en el mismo libro. Si nosotros vamos ahí a Juan capítulo 20, el versículo 31, Juan nos presenta de manera explícita cuál es el propósito del libro, por qué se escribió Juan. Y nos dice allí el evangelista: pero estas cosas se han escrito para que creéis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Así que el Evangelio tiene el propósito de que los oyentes crean en Jesús como el Dios verdadero, como el Dios soberano, y que solamente nuestra confianza esté en Él. Y en el contexto, hermanos, del Evangelio de Juan, no es nada sencillo para los oyentes escuchar esto, porque hay otro rey que está compitiendo con este nuevo rey que se ha revelado, quien es Jesús. Y el otro rey es el emperador de Roma. Así que el Evangelio de Juan está dirigido a esas personas para que pueda alentarles, para que puedan nuevamente renovar su fe y puedan confiar en el Señor. Así que ese es el propósito de Juan, queridos hermanos, que crean en Jesús, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida eterna. Así que ese propósito no hay que olvidarnos cuando estamos viendo nosotros el Evangelio de Juan, los versículos 1 al 14. Muy bien, viendo el contexto, hermanos, entonces quisiéramos ir a nuestro pasaje, versículo 1 al 5, la luz eterna. Lo primero que Juan nos dice ahí en esos versículos es que la luz eterna existe desde la eternidad. Miren ahí el versículo 1 y versículo 2. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Juan está intentando ayudarnos a conectar Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio. Pero hay una diferencia, hermanos, entre Génesis, porque aquí nos dice el evangelista que en el principio, o en Génesis nos dice en el principio creó Dios, ¿no? En el principio creó Dios. Y aquí Juan nos dice que en el principio era el verbo. Esa palabra era, hermanos, en el griego es muy importante. Esa palabra era nos indica
una existencia continua antes de la creación. No nos está mostrando un inicio de lo que está describiendo aquí Juan, sino más bien el verbo, que es el logos, o que es la palabra. No nos está diciendo aquí que comenzó a existir en el principio, sino más bien que ya existía eternamente. Cristo no comenzó, hermanos, en la Navidad. Cristo comenzó más bien, o no tiene un comienzo. Cristo es eterno. Esa es la luz eterna, que eternamente ha existido con el Padre. Más bien podríamos decir que la Navidad es la manifestación de aquello que existía siempre. No tiene un origen, la luz. La luz llegó al mundo. La luz fue quien creó todo lo que nosotros vemos ahora. Miren nuevamente el texto, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. El verbo, en la mente judía, hermanos, esta palabra verbo para los judíos implicaba que era la palabra que había creado todas las cosas. Así es como los judíos interpretaban esta palabra, ¿no? Era la palabra creadora. O también otros judíos pues entendían de esta palabra que era aquella que había revelado a Dios. Así que Juan utiliza estratégicamente esta palabra, el verbo, para que los judíos puedan ver que esa palabra creadora, quien es Jesucristo, porque el versículo 1 nos dice: en el principio era el verbo, y en el versículo 14 nos dice: el verbo fue hecho carne. Los judíos tenían que entender que esa palabra creadora que entendían en el Antiguo Testamento ahora está presente, ahora se hizo carne. Pero también tenemos que ponernos a pensar cómo es que interpretaban los griegos esta palabra. No, para los judíos lo interpretaban así. Ellos podían entender muy bien esa palabra verbo, pero ¿cómo lo entendían los griegos o los gentiles? Para los griegos, hermanos, esta palabra pues era alguien que controlaba el universo, que dio el origen de todas las cosas creadas. El logos o el verbo no era una simple palabra pronunciada para los griegos, sino era una ley racional y un principio intelectual que gobernaba el universo. Los griegos creían que el mundo estaba ordenado gracias al logos, gracias a este verbo, pero no sabían quién era realmente este verbo. Como ellos eran pues idólatras y creían en muchos dioses, para ellos el verbo o el logos, que es en el griego, pues lo entendían como alguien que había ordenado el universo, pero no sabían quién era realmente él. Entonces Juan les dice a los griegos: el verbo fue hecho carne. Ese verbo que ordenó todo el universo, que creó todo el universo, es una persona encarnada. Y nosotros sabemos muy bien quién es ese verbo que se hizo carne: Jesús. Jesús en su humanidad, como un bebé, empezó a existir como humano, pero el verbo, la segunda persona de la Trinidad, es eterno. El Dios eterno se hizo carne. Pero no solamente nos describe la eternidad de la luz aquí Juan, sino también nos muestra su distinción entre Dios el Padre. Lean nuevamente el versículo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y esa otra palabrita, con Dios, nos indica, hermanos, que la luz o el verbo es distinto al Padre, pero que tiene una comunión íntima. Hay una relación entre el Padre y este verbo que nos está presentando aquí Juan. Otras versiones que se traducen al español lo traducen de la siguiente manera. Dice: y el verbo estaba cara a cara con Dios. Así lo traduce. Es decir, el verbo y el Padre existieron eternamente. Y de ahí nosotros entendemos la doctrina de la Trinidad. Dios es uno en tres personas,
Y aquí Juan nos está presentando que la segunda persona de la Trinidad, quien está descrito como el Verbo, pues está juntamente con el Padre. Y esto nos indica que la luz existía en una comunión estrecha con el Padre. Jesús no es un ser creado, como los testigos de Jehová muchas veces nos quieren hacer creer. Jesús no es un mensajero solamente como las personas incrédulas llegan a decir, o muchos intelectuales. No, Jesús es plenamente Dios, de la misma esencia del Padre. Y miren cómo concluye el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, idéntico a Dios. Así que la Navidad, hermanos, no es el origen de Jesús como un niño, sino es la manifestación del eterno Hijo de Dios. La Navidad nos recuerda que el Dios eterno vino a esta tierra en forma humana. Pero también Juan describe a la luz eterna como el autor de la creación. Miren el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La luz es el creador del mundo. Él es el que originó todo lo que existe. Sin Él, nos dice Juan, nada de lo que vemos ha existido. Y cuando se dijo ahí en Génesis capítulo 1, sea la luz, y fue la luz, podemos entender ahora por Juan que era la luz eterna creando luz en el mundo. No solo nos dice Juan que aquí la luz es creador, sino también es el dador de vida. Miren el versículo 4. En Él estaba la vida. Y cuando habla de vida, pues habla de la esencia de Dios. Habla de Dios mismo como que Él tiene todos los atributos. Y Él refleja a Dios el Padre. Él es la vida. Y la vida, nos dice el versículo 4, era la luz de los hombres. Cristo, hermanos, no solo posee vida, sino Él es la fuente de vida. Ustedes recuerdan nuevamente Génesis, cuando Dios con sus manos agarra el barro y forma al hombre y respira aliento de vida en él y le da vida. Pueden ahora imaginarse que era Cristo mismo dando vida al hombre. Es Él de quien procede la vida. Y es por esa razón, hermanos, que gracias a Jesús podemos tener una vida espiritual. Gracias a Jesús podemos tener una vida eterna. Por el contrario, en el mundo en el que nos encontramos, pues hay muerte, hay oscuridad y hay separación entre Dios y los hombres. Esa es la condición en la que nosotros nos encontramos. Pueden acompañarme ahí a Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Miren la condición como se encuentra el mundo, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en sus delitos y pecados. Hermanos, el hombre natural por sí mismo no puede generarse vida espiritual. Este debe venir fuera del hombre. Así que el Verbo encarnado, Él es la fuente de vida y Él es quien imparte vida. El mundo no necesita otras soluciones como la economía. Seguramente el día de mañana va a estar bloqueado todo, es lo que se ha dicho en las noticias. Pero queridos hermanos, piensen, el hombre no necesita una mejor economía.
El hombre no necesita mejores cosas materiales, un cuerpo físico que esté bien estable. El hombre no necesita aún emocionalmente estar bien, cabal. El hombre necesita vida espiritual. El hombre necesita vida eterna, y esta solamente la da la fuente de vida, que es Cristo. El hombre necesita a la luz, a Cristo. Por eso Cristo tuvo que venir. Miren el versículo 4, nuevamente dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida es la luz de los hombres. Y esta imagen, hermanos, de luz que Juan nos presenta, pues nos está reflejando la santidad, la misma presencia de Dios en medio de los hombres. Y la idea de esto es que la luz resplandece, ¿no? Hoy estamos un poco oscuros porque no tenemos las luces completas. La luz cumple su función de resplandecer. El hombre en este mundo está lleno de tinieblas. Las tinieblas representan la oscuridad, la ignorancia, y como vemos en las Escrituras, la muerte misma. Así que cuando Juan dice que la vida es la luz que vino a alumbrar a los hombres, hasta ahí en el versículo 4, nos está diciendo que Cristo se encarnó para iluminar a los hombres, para que los hombres puedan ver ahora la gloria de Dios, para que los hombres puedan ver su realidad espiritual. Miren el versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz, quien es Jesús, ilumina a todos los hombres. Ahora, aquí es necesario explicar algo, hermanos. Cuando Pablo utiliza esa palabra todos, no está refiriéndose a todos y cada uno de los hombres. Muchos interpretan así: miren, aquí Jesús vino al mundo y Él ilumina a todos los hombres, ¿no? Y murió por todos los hombres. No, Juan utiliza muchas veces esa palabra mundo, como vamos a estar explicando más adelante, y esa palabra todos de distinta manera. Pero aquí nos dice Juan que el Verbo vino a dar luz a un mundo que estaba lleno de tinieblas. Y noten un detalle ahí en el versículo 5, la segunda parte. En la primera parte nos dice que la luz en las tinieblas resplandece, y en la segunda parte, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es decir, que Él está resplandeciendo en el tiempo presente. La luz sigue resplandeciendo en el día de hoy, pero también hasta el día de hoy las tinieblas sigue habiendo tinieblas, y la luz sigue resplandeciendo. Y otro detalle, hermanos, que podemos notar en este pasaje, nos dice la segunda parte: y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas de las que Juan está hablando aquí se refiere a la humanidad caída. El mundo está lleno de pecadores, perdidos, en ignorancia. No pueden ver a Dios, no pueden ir a Dios. Pero entonces, si las tinieblas es la humanidad caída, ahí el versículo nos está diciendo: y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. A una simple leída podemos intentar comprender que este texto nos está diciendo que la luz no puede ser apagada por las tinieblas, ¿no? Así más o menos nos da a entender. Pero en el original, hermanos, este pasaje es bien interesante. Las tinieblas no quisieron aceptar la luz. Esa es la idea correcta de este texto. Y quisiera citar a un autor que comenta lo siguiente a este versículo. Dice lo siguiente: esto se refiere a toda la humanidad contemplada como poder hostil que resiste activamente la luz y rehúsa aceptarla. En palabras sencillas, hermanos, podemos decir que la luz vino a resplandecer
¿no? Aquí a la tierra Jesús se encarnó y vino a iluminar a los hombres, pero la humanidad lo desechó, le hizo a un lado, no quiso aceptar a la luz. Pueden acompañarme más adelante en el capítulo 3, Juan capítulo 3, en el versículo 19. Juan ahí nos va a decir lo siguiente: ¿por qué las tinieblas, los hombres no quisieron aceptar la luz? Dice el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, ¿no? Lo mismo que está diciendo en el versículo 5, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres no quieren aceptar la luz. Cristo es la luz que vino al mundo a iluminarnos, pero los hombres aman más hacer las cosas malas. Y es por esa razón que algunos todavía no quieren postrarse ante esta luz, no quieren ser iluminados por esta luz, porque todavía aman las tinieblas. La Navidad, hermanos, celebra el momento en que la vida y la luz entraron físicamente en el mundo, en un mundo lleno de oscuridad, en un mundo lleno de ignorancia de Dios, en un mundo lleno de pecado. Pero llegó la luz para que traiga fin a esas tinieblas, a esa oscuridad. Así como en la creación Dios dijo: sea la luz, para separar las tinieblas o el caos y que pueda ordenarse todo, así también la Navidad, en la Navidad Dios envió al Verbo, quien es la luz, para disipar las tinieblas del pecado de nuestras vidas y podamos contemplar la Navidad. Como dijo alguien, la Navidad es la invasión de la luz divina en un mundo sumido en la oscuridad espiritual. La Navidad que Juan nos presenta es la historia de la luz viniendo en forma humana para traer luz en este mundo. Todas las luces que vemos ahí en la plaza, en todos lugares, esas luces son opacas frente a esta luz que Dios nos envió. Así que la Navidad, hermanos, proclama que la oscuridad no tiene la última palabra en este mundo. La Navidad proclama que la oscuridad no va a ser para siempre. La Navidad proclama que la luz vino y va a alumbrar en medio de las tinieblas. Cristo, hermanos, venció y vencerá las tinieblas. Así que celebrar la Navidad sin Cristo es celebrar una luz falsa. Es celebrar un tiempo que no tiene significado. Por tanto, querido hermano, el nacimiento de Jesús fue una misión clara: iluminarnos y rescatarnos. Cristo vino para sacarnos de las tinieblas y ver su luz. Y si hay alguien sin Cristo en esta mañana aquí, déjame decirte que tú estás en oscuridad, estás en tinieblas, amas más tu pecado. Cuando tus papás te hablan de Dios, de ir a la iglesia, de servirle a Él, tú prefieres hacer otras cosas. Prefieres cumplir tus planes, tus sueños aquí en la tierra, como si eso significara algo con la eternidad. Amas más tus obras malas, tus pecados. Pero sabes, Dios fue misericordioso. Cada diciembre de cada año Dios te sigue llamando y mostrándose su luz para que tú puedas ver. Jesús dijo en Juan capítulo 8:12: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz vino a este mundo para que no andes en tinieblas.
y para que no sufras las consecuencias de andar en las tinieblas. Ve a la luz en arrepentimiento y fe. Pero no solamente Juan nos dice que la luz es eterna, sino también nos dice que la luz es verdadera, versículos 6 al 11. Juan nos dice que Dios envió un testigo para anunciar de la luz. Versículo 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este hombre era conocido entre ellos como Juan el Bautista. ¿Por qué? No era su apellido por si acaso Bautista, ¿no? Él era conocido de esta manera porque él bautizaba con agua. Así que aquí nos dice Juan que este hombre fue enviado, y esa palabra enviado en el original es apostolé, de donde nosotros conocemos la palabra apóstol. Y apóstol significa enviado, fue enviado por Dios con una misión clara, con un mensaje claro. Él era el que vino antes que Jesús inicie su ministerio. Antes de que la luz sea contemplada por todos los hombres de manera visible y que los hombres puedan ver a Jesús, entonces fue este testigo a quien Dios envió. Dice el versículo 7, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan dice que no es la luz Juan, porque muchos en esa época creían que Juan era la luz. Juan era ese enviado, así lo consideraban a él, pero él mismo nos va a decir más adelante, yo no soy digno de atar ni los calzados de aquel que viene, el Mesías. Así que aquí Juan nos está diciendo que este testigo a quien Dios había enviado para dar testimonio de la luz era alguien que estaba preparando el camino para que el Mesías pueda llegar. Así que la Navidad, hermanos, nuevamente no es solamente celebrar que nació el Hijo, sino también celebramos porque hay testigos quienes siguen proclamando el mensaje, ese mensaje que Juan había anunciado. Juan tenía una misión y un propósito claro. Miren ahí nuevamente el versículo 7, a fin de que todos creyesen por él. Es decir, Dios usó a Juan el Bautista como un heraldo para proclamar a los hombres. El Bautista fue, hermanos, ese dedo que estaba señalando, ahí el Cordero de Dios. Él es el Dios encarnado. Eso nos dice, por ejemplo, en el versículo 29 del capítulo 1. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan representa, hermanos, aquellos testigos que siguen proclamando hasta el día de hoy. Él preparó el camino, fue el testigo que guió a los hombres a ver la luz. Por eso dice ahí el versículo 8, no era él quien Juan la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Así que la Navidad también nos recuerda que podemos ser usados por Dios para guiar a otros a la luz. Y saben, queridos hermanos, la Navidad providencialmente en los 149 o 145 países que existen en todo el mundo, en 160 países se celebra. Es más de la mitad de eso. Y más de la mitad de los países que existen en este mundo recuerdan que nació el Hijo de Dios. Dios, hermanos, les recuerda al hombre por otros hombres en cada diciembre que la luz de la Navidad llegó. El nacimiento del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad se encarnó. La luz verdadera entró en el mundo que Él mismo lo creó. Miren el versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién es esa luz verdadera? Jesús, el Mesías.
Él es real, Él es genuino, Él es perfecto, quien ilumina a todos los hombres. Y nuevamente, aquí cuando dice a todo hombre, no se refiere a cada uno de los hombres. La Navidad, hermanos, ilumina el corazón del pecador. La Navidad debe llevarnos nuevamente al arrepentimiento, a exponernos frente a nuestra realidad oscura en la que nosotros vivimos, para ahora ver la luz. Esta luz vino a este mundo. Miren ahí en el versículo 9 dice, venía a este mundo. Juan usa muchas veces esa palabra mundo. Y lo usa en diferentes contextos. Pero de manera especial aquí la palabra mundo se está refiriendo a la humanidad en rebeldía, a la humanidad en oscuridad. La luz busca que las tinieblas puedan ser opacadas, que las tinieblas puedan ser reducidas. Así que la luz vino a iluminar a este mundo que estaba lleno de oscuridad. Pero también dice ahí en el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y nos habla acerca, hermanos, de su presencia constante en este mundo. Es decir, Jesús, quien nace en un bebé en Belén, no solamente apareció ahí cuando Él nació, sino que Él estaba presente desde siempre. Este es su mundo, Él lo creó y Él venía a este mundo. Es por esa razón que en el Antiguo Testamento muchos autores interpretaban que la segunda persona de la Trinidad venía como ese ángel que se aparecía a los hombres. La luz vino a este mundo a buscar a los que se habían perdido, a los que estaban en tinieblas, a los que reconocen que están en tinieblas, porque todavía hay hombres que creen que no están en tinieblas, que creen que están en su juicio sano. Pero Jesús vino a buscar a aquellos que reconocen realmente que están en tinieblas. Versículo 10 nos dice que el mundo y los suyos rechazaron la luz. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan nos presenta la presencia continua de la segunda persona de la Trinidad estando en el mundo, porque Él es omnipresente. Él estaba siempre aquí como la segunda persona de la Trinidad, porque Él es Dios. Y antes de nacer en Belén, Cristo ya estaba en el mundo. Él lo creó, Él lo ordenó, Él le dio vida. El mundo nuevamente nos habla acerca de una humanidad perdida en sus pecados. Pueden acompañarme ahí en el versículo 10. Pero el mundo no le conoció. Y no se refiere aquí en el versículo 10 que el mundo, ¿no?, fue creado, los animales, las plantas y todo eso. ¿Por qué? Porque Juan aquí nos está hablando acerca de un razonamiento. Pero el mundo no le conoció. ¿Quiénes tienen razonamiento en el mundo que Dios creó, hermanos? ¿Las plantas? ¿Los animales? No. Y es por esa razón que Juan se está refiriendo a la humanidad que está perdido en sus pecados. Así que, ¿quién es la creación que discierne, que conoce y reconoce al Creador? Son los hombres. Pero ¿qué pasó con estos hombres, queridos hermanos? Estos hombres no le conocieron. Y no está hablando, hermanos, de algo intelectual, de un conocimiento, sino más bien está hablando de que no tienen la vida espiritual para poder reconocer a este Dios quien creó todas las cosas. ¿Por qué? Porque ellos están
muertos en sus delitos y pecados. Así que la presencia de Cristo estaba en medio de la humanidad, y la humanidad por Él fue hecho, pero la humanidad, nos dice Juan, no le conoció. Y aquí vemos, hermanos, el rechazo activo de la humanidad a la luz. La ceguera espiritual más profunda en el corazón de los hombres, aún teniendo la luz enfrente de ellos, quien era su creador, no le reconocieron, no le vieron. Y saben, hermanos, es posible vivir en el mundo de Dios. Es posible vivir de sus bendiciones en su mundo, pero sin conocerle a este Dios. Muchos conocen ciertos datos de Cristo, pero no le conocen verdaderamente en la intimidad a Él. La humanidad prefiere las tinieblas, y rechaza la luz, esa luz que vino a iluminar los corazones de estos pecadores. Y yo te pregunto, querido hermano, ¿tú todavía estás rechazando esta luz que una y otra vez lo escuchas los domingos, lees su palabra durante la semana? ¿Todavía lo rechazas en tu vida, en ciertas cosas que tú quieres hacer? ¿No tomas en cuenta esta luz para tú trazar tus propósitos? ¿Saben? La humanidad dice que rechazó porque estaba perdido en lo más profundo de su corazón. La luz que Dios envió fue rechazada por los suyos. Miren el versículo 9. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Cuál es lo suyo? Bueno, Juan está pensando en el pueblo de Israel, en la nación de Israel, que había sido cuidada, protegida, provista por muchos años. Así que Juan está pensando lo suyo, que era ese pueblo a quien él había protegido. Pero lo suyo, este pueblo que tenía las promesas del Antiguo Testamento, habían ignorado. No habían sido fieles al pacto que Dios había hecho con ellos. Ellos tenían las Escrituras. Ellos tenían la esperanza del Mesías. A lo suyo vino, pero ellos lo rechazaron. Y la Navidad, hermanos, como dijimos en un principio, es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Pero lo suyo, quienes conocían estas promesas, quienes tenían la ley, lo habían rechazado. El rechazo no es solo del mundo incrédulo, sino es de un pueblo religioso aquí, queridos hermanos. Y eso debe llamarnos la atención. ¿Puedes tú venir a la iglesia? ¿Puedes tú cantar estos cánticos que acabamos de cantar? ¿Puedes tú asistir a todos los cultos y aún así rechazar a Cristo en el corazón? Así como los judíos, que era el pueblo suyo de Dios, los rechazó cuando ellos lo tenían al frente. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado el Evangelio, pero seguimos andando en tinieblas? Y así no podemos ver esa luz que resplandece, que trae realmente el gozo en nuestros corazones de ser cristianos, de ser hijos de Dios. Rechazamos una y otra vez la luz. Y sabe, en Navidad nos olvidamos de Él. Pero Juan quiere hacernos recordar que la luz sigue iluminando. La luz sigue resplandeciendo en medio de las tinieblas. Y como hijos de Dios que ya estamos en la luz, muchas veces esa luz se opaca por causa del pecado, pero la luz sigue ahí, querido hermano. Sigue ahí la luz. La luz no se ha ido, la luz sigue resplandeciendo. Pero ¿sabes cuál sería el mandato para nosotros? No la rechaces. No la rechaces. Acepta la luz. Y Juan nos va a decir en el versículo 12 al 14 que esa luz se encarnó,
que esa luz que es eterna, que es verdadera, se encarnó. Y este pasaje, hermanos, responde a 3 preguntas del versículo 12 al 14. 3 preguntas que nos va a ayudar a comprender lo que está diciendo ahí Juan. ¿Qué sucede cuando la luz es recibida? ¿Qué sucede en nuestras vidas cuando la luz realmente nos ilumina? Segunda pregunta, ¿cómo ocurre esa recepción en aquellos que reciben esa luz? Y tercera pregunta, ¿qué significa que la luz se haya hecho carne? Así que veamos nuestra primera pregunta, hermanos. ¿Qué sucede cuando la luz es recibida? Bueno, la luz nos da una nueva identidad a los que nos reciben. Miren el versículo 12. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí hay un contraste hermoso, hermanos, en el versículo 10 y el versículo 11, donde nos se ha hablado acerca del hombre rechazando la luz. Pero ahora hay otros que no rechazan la luz, sino más bien que reciben la luz. Muchos lo rechazan, pero Juan nos dice que hay algunos que lo reciben. ¿Y qué significa recibir al Señor? Bueno, en el mismo pasaje nos dice que significa creer en su nombre. Creer no es solo aceptar o recibir datos históricos de quién es Jesús, qué es lo que hizo, sino más bien es abrazar a Cristo como Señor y como Salvador. Como Señor, quien tiene la autoridad máxima sobre tu vida. Como Señor, quien ahora guía tu vida. Quien te dice a través de su palabra cómo tú debes andar, cómo tú debes vivir. Eso es como Señor. Y como Salvador, aquel que te da esperanza en medio de las dificultades y quien te promete la vida eterna. Creer en su nombre, hermanos, implica confiar de todo tu corazón y confiar en todo lo que Jesús ha hecho, en todo lo que Jesús es en su persona, en su ser. Creer en su obra, en todo lo que Él hizo a favor de los pecadores. La Navidad para los niños, para los adolescentes, escuchen muy bien, no es recibir regalos. Seguramente antes que termine el colegio, sus compañeros hablaban: en Navidad mi papá me va a regalar una bicicleta, mi papá me va a regalar esto, que esto, que esto. No, la Navidad no es recibir regalos, objetos, sino es recibir a Cristo, la luz que Dios nos envió. Puedes celebrar la Navidad sin ningún regalo. Puedes celebrar la Navidad en medio de esta crisis que no hay economía. Puedes celebrarlo porque Él nos dio a Cristo y podemos recibir a Jesús como Señor y Salvador. Y podemos hacernos una pregunta frente a este texto. ¿Puedo realmente recibir a Cristo estando muerto en mis delitos y pecados? Porque pareciera que Juan se está contradiciendo. Juan nos dice que el hombre está en tinieblas, que ama más sus pecados, ama más sus obras, pero ahora nos dice que podemos recibir. Bueno, queridos hermanos, aquí Juan nos va a explicar algo realmente complejo, pero a la misma vez nos va a mostrar que Dios es el soberano quien da este regalo para que nosotros podamos recibir. Miren ahí en el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron. ¿Qué significa recibir a Jesús? Aquellos que creen en su nombre. ¿Y cómo creemos en su nombre? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién le dio potestad a ese que cree, a ese que recibe? Dios le dio potestad. Y esa palabra potestad también se puede traducir como derecho. Dios le dio el derecho legal. Le concedió la autoridad ¿de qué? De ser su hijo. No un siervo, no un visitante, no un simpatizante, sino su hijo.
su Hijo amado. Y esa es la nueva identidad que ahora tiene estos hombres que somos nosotros que andábamos en tinieblas. Esa es la nueva identidad, ahora estamos en luz. J. Packer, un predicador del pasado que escribió los atributos de Dios, él dijo: la adopción es el privilegio más alto que ofrece el Evangelio, más alto incluso que la justificación. Y aquí Juan nos está presentando esa doctrina de la adopción. Fuimos adoptados por Dios. La Navidad también es el anuncio de que Dios abre su familia, abre las puertas para entrar a su hogar. La Navidad, hermanos, es el anuncio de que Dios nos hizo sus hijos y que Él pueda sostenernos en sus brazos como un papá a su niño. ¿Cómo ocurre esto? Esa es la segunda pregunta que podemos hacer en el texto. ¿Cómo ocurre esto? Miren el versículo 13. La luz es la que produce ese nacimiento nuevo. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan nos presenta aquí, hermanos, la doctrina de la salvación. Que en la doctrina de la salvación, cuando Dios salva a los pecadores, nos hace salir de las tinieblas a su luz, esa obra es solamente de Dios. Es una obra, como decían los teólogos, monergista. El trabajo de uno, es la obra de Dios. Así que veamos nuevamente, recordemos el versículo 12. Aquellos que reciben porque Dios hace una obra. Y eso es lo que Juan nos va a decir aquí en el versículo 13. Miren nuevamente ahí el texto: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La salvación es la obra de un Dios soberano, que elimina, hermanos, toda posibilidad de fuerza de los hombres, de mérito de los hombres, de trabajo de los hombres. La salvación viene del cielo a la tierra a través de la segunda persona de la Trinidad. Viene fuera de nosotros a nosotros, los cuales, dice, aquellos que les dio potestad de ser hijos de Dios, estos no llegaron a ser hijos de Dios por linaje. Miren ahí, es decir, no llegamos a ser cristianos porque nosotros venimos de una familia cristiana. Que toda nuestra genealogía haya sido de pastores, de misioneros, y por esa razón ahora aquí el bisnieto ha llegado a ser cristiano. No. Así no es como llegamos a ser cristianos. Ahora, esto es muy importante para los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos creían que por pertenecer a la nación de Israel, entonces ellos ya eran el pueblo de Dios. Y Juan les dice aquí en el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre. La salvación no viene por genealogía, no viene porque hemos nacido en una familia cristiana. Dios le concedió el regalo maravilloso de la salvación, ese regalo de poder creer y poder recibir. Y saben, queridos adolescentes, niños, ustedes tienen el privilegio de haber nacido en una familia cristiana, pero eso no significa que ustedes son cristianos, que ustedes son hijos de Dios. No. Y aquí Juan nos está explicando eso. Ustedes también necesitan ver la luz que Dios nos envió como un regalo, y venir a aquella luz. Pero también, no solamente Juan nos dice que ser hijos de Dios no es por linaje, no es por descendencia, sino también no es de voluntad humana. Es decir, no viene la salvación por el esfuerzo humano,
No viene la salvación porque me esfuerzo en ser cada vez más religioso, o en cumplir sus mandamientos, o en ir a la iglesia todos los días. No viene por el esfuerzo humano. El hombre por naturaleza no busca a Dios, nos dice el apóstol Pablo en Romanos. La salvación, hermanos, no es por mérito. Nunca pensemos, hermanos, que somos aceptados por Dios cuando leemos más la Biblia, o cuando oramos un poquito más, o cuando nos congregamos un poco más, o cuando estamos evangelizando por todos lados, o cuando nos vamos a los ayunos. Nunca pensemos que somos salvos por hacer aquellas cosas. No, esas cosas son importantes. Y aquellos creyentes que no se están congregando fielmente, no están leyendo su Biblia, no están orando, pues no están disfrutando de Dios. Dios, hermanos, no acepta el esfuerzo humano para salvarnos. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo ahí, ni por voluntad de hombre. Es más, querido hermano, ni siquiera descanses en tu arrepentimiento sincero. Hay veces creemos, ¿no?, los que ya estamos años en la vida cristiana, una vez me he arrepentido sinceramente, y está confiando en su arrepentimiento para la salvación. No es por voluntad humana. No confíes en tus fuerzas, no confíes en tu capacidad. En el mundo te van a decir lo contrario. Tú puedes, en tus fuerzas, tienes que ser fuerte mentalmente, tienes que ser fuerte en esto. Pero el Señor te dice, no, para la salvación tú no puedes. Y hasta que no reconozcas que no puedes en tus propias fuerzas, no vas a poder ver la luz. No vas a venir a la luz. Y Juan deja claro aquí, la salvación no viene por voluntad humana. Cuando tú reconozcas que ya no puedes, entonces podrás ver la luz y podrás rendirte ante esa luz. Así que la salvación no es por linaje, no es por esfuerzo humano, pero también ni siquiera porque otros te declararon que eres cristiano. Miren nuevamente el texto. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. La salvación no es el resultado de la persuasión que un pastor te ha dicho, o que un sacerdote, o de tu decisión. No es la voluntad, no viene por voluntad de varón. Muchos han sido engañados en esta época y unos años atrás, ¿no? Esa práctica que hubo, pues el pastor evangelizaba y decía, vengan aquí al frente todos. Y muchos venían. Creo que yo he ido, ya he perdido la cuenta de cuántas veces he pasado al frente. Y el pastor oraba ahí con esos que estaban ahí postrados y les decía, desde hoy eres hijo de Dios. Pero después de unos días, ese que estaba postrado estaba en el mundo, haciendo las cosas del mundo. Y aquí Juan deja claro, nadie es cristiano si un pastor le declara, tú eres hijo de Dios. Nadie se vuelve un hijo de Dios de esa manera. Y la pregunta es, ¿cómo entonces llegamos a ser hijos de Dios? ¿Cómo entonces recibimos? Versículo 13 nuevamente. Pueden leer ahí. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa es la única manera como llegamos a ser hijos de Dios. Es la voluntad de Dios. El nuevo nacimiento es un acto solamente de Dios. Es una obra sobrenatural, como cuando Dios dijo en Génesis 1:1, sea la luz. De la misma manera Cristo, a través del Evangelio, y el Espíritu Santo dice, sea la luz. Entonces puedes tú ver la luz. Es la voluntad de Dios.
Es Dios quien imparte vida a aquel que está muerto en sus delitos y pecados. Así que la Navidad nos recuerda dos nacimientos milagrosos, queridos hermanos. El nacimiento de la segunda persona de la Trinidad, Jesús, quien se encarnó en ese bebé, que fue un milagro del Espíritu Santo, sin intervención humana. No fue por voluntad de sangre, de carne ni de varón el nacimiento de Jesús. Así también el nacimiento de cualquier hijo de Dios, de cualquier pecador que viene a Él, no viene por voluntad de sangre ni por voluntad de varón, sino solamente de Dios. Tu nacimiento espiritual es un milagro, así como el nacimiento del Hijo de Dios. Hermanos, no celebramos en la Navidad solamente que Dios se encarnó en un bebé. También celebramos nuestro nacimiento. Fue un milagro de Dios que hemos llegado a ser hijos de Él. La Navidad para el cristiano no es celebrar solamente el nacimiento de bebé, que ese tiene un significado ya grande, sino también que el camino fue abierto para que nosotros naciéramos de nuevo. Como alguien dijo, en la Navidad celebramos que Dios no solo envió a su Hijo al mundo, sino también abrió nuestros ojos ciegos para que pudiéramos recibirlo. Para que esto se haga realidad, la segunda persona de la Trinidad se hizo carne, y nosotros ahora podemos ver su luz. ¿Qué debes celebrar en la Navidad, querido hermano? El nacimiento de Jesús, también tu nacimiento. Fue un milagro tu nacimiento. Si eres realmente un hijo de Dios, eso fue algo sobrenatural que hizo Él en nosotros. Le recibimos porque Él nos dio vida. ¿Qué significa, hermanos, que la luz se haya hecho carne? Versículo 14 nos dice que la luz significa que la luz ahora puede habitar entre pecadores para hacer la salvación posible en ellos. Miren el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La segunda persona de la Trinidad no dejó de ser Dios, asumió un cuerpo humano, fue plenamente hombre, con todas las limitaciones que tiene un hombre, pero sin pecado. El Hijo de Dios se hizo carne para que nosotros fuéramos hechos hijos de Dios. Y en estas fiestas, hermanos, casi nosotros recordamos el nacimiento de Jesús, un bebé en un pesebre, pero no somos conscientes de que ese bebé era Dios. Era Dios. María, esa joven de 14 años, cargó a Dios en sus manos. A Dios en sus manos. ¿Tú puedes imaginarte eso? ¿Y saben por qué es así? Cuando tú lees Lucas capítulo 2, vemos ahí a un hombre llamado Simeón. Este hombre dice que estaba esperando, ya era viejito. Este hombre ya era viejito, ya era anciano, ya estaba a punto de morir. Pero una visión le había dicho a este hombre: Dios, ¿sabes? Vas a morir cuando tú veas la promesa cumplida. Así que este viejito estaba esperando con ansias. Cuando Jesús nace, como la tradición decía, a los 8 días tenía que llevar a Jesús al templo. Y pueden acompañarme ahí en Lucas capítulo 2, versículo 29. Simeón, quien estaba esperando,
la promesa cumplida, Él va a decir estas siguientes palabras. Y saben, este hombre no solamente tuvo el privilegio de ver que la promesa de Dios se haya cumplido, sino también tuvo el privilegio de cargar a Dios en sus manos. Miren lo que dice en el versículo 29. Cuando toma en sus brazos Simeón a este bebé, dice: oh Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Este hombre murió, pero murió con la esperanza y con la promesa cumplida. Tomó en sus brazos a Dios. Juan nos está diciendo, hermanos, que ese bebé no es un simple bebé, es Dios. Dios estuvo entre nosotros. Y por eso, hermanos, nadie puede negar la existencia de Dios. Él se reveló. Él no solamente es una historia que los creyentes cuentan. Él vino, caminó en este mundo. Miren lo que dice el versículo 14, dice: y aquel verbo, el versículo 1, ese verbo, quien era con Dios, quien estaba con Dios, quien había hecho todas las cosas, ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Adolescentes, jóvenes, escuchen muy bien. Cualquier cosa que digan en la universidad, en los colegios y el mundo cada vez quiera negar a Dios, pues tú puedes confiar de que Él estuvo aquí en la tierra. Dios caminó entre los hombres. Y los hombres, dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios habitó entre nosotros. Y literalmente esa palabra se puede traducir como tabernaculizó. Y ahora los que sabemos un poco del Antiguo Testamento podemos imaginarnos en esa idea, ¿no? El tabernáculo donde descendía la presencia de Dios en el pueblo. ¿Qué es lo que nos está diciendo Juan? Pues Dios descendió a este mundo. Él es el tabernáculo donde está la presencia misma de Dios. La presencia que antes ni el pueblo de Israel podía ver, porque dentro del tabernáculo había un lugar que se llamaba Santísimo y solamente ahí estaba la presencia de Dios. En este tiempo, cuando la segunda persona de la Trinidad se encarnó, entonces vino la presencia de Dios al mundo. Los hombres pudieron ver a Dios, cuando en el Antiguo Testamento nadie podía ver cara a cara. Estuvieron delante de Dios. La gloria de Dios nos habla acerca del ser de Dios, de todos sus atributos. Es decir, que este verbo que se hizo carne era Dios, tenía sus mismos atributos, de la misma esencia que el Padre. Pero de manera especial nos dice ahí Juan que vimos su gloria en su gracia y verdad. En su gracia, porque Él vino con un favor inmerecido. Jesús vino, hermanos, con esperanza, con misericordia, para llamar a los pecadores y que vengan a la luz. Vino con compasión. Jesús vino para traernos la luz con amor. Por eso nos dice ahí Juan que Él vino con gracia. ¿Saben? Si Cristo solamente vendría con verdad, todos estaríamos condenados. Pero Juan nos dice que vino con gracia para mostrarnos su misericordia. Pero para traer un equilibrio dice con verdad. Y cuando habla de verdad nos está hablando acerca de la realidad. Cristo es la norma
de lo que es justo, de lo que es verdadero. Cristo revela a Dios de una manera clara, no lo distorsiona al Padre. Y si solo Cristo vendría con gracia, pues todo pecado sería permisivo. Pero Él viene con gracia y verdad. Y tiene que venir con verdad para que su pueblo crezca en santidad. Así que este es un equilibrio perfecto. Y la Navidad, hermanos, es la exposición pública de esa gracia y verdad de Dios. Esa luz que es verdadera. El Dios eterno se ha hecho carne. Y por eso nosotros podemos ir ahora a su gracia y a misericordia y a su verdad a crecer en santidad. Nuestra adoración en estas fechas y en todo el año, queridos hermanos, debe centrarse en quién realmente es ese bebé que nació en Belén. Él es el Salvador de los pecadores. La iglesia existe, hermanos, como el testigo de esa luz. Y este es el llamado para cada uno de nosotros como iglesia. Estas fechas providencialmente, en la providencia de Dios, ¿no? Pues es el tiempo para que nosotros proclamemos la verdadera Navidad. Que los hombres realmente sean conscientes. Por lo menos hace más de 10 años todavía se hablaba del nacimiento del Hijo de Dios en la Navidad. Pero hoy en día ya no se habla del nacimiento del Hijo de Dios. Hoy están más concentrados en los regalos, en las luces, en los arbolitos. Lo sabes, la iglesia es el testigo de la luz, como Juan el Bautista. Él fue el mediador para llevar la luz. La Navidad, querido hermano, es una oportunidad para predicar el Evangelio con claridad y con fidelidad. Seguramente vas a reunirte con tus parientes, amigos, vecinos, no sé. Es un buen momento para enseñarles lo que significa la Navidad. La Navidad llegó, hermanos. Y sabes, la Navidad llegó no porque el mundo estuviera preparado, sino porque Dios fue fiel a su promesa. La luz verdadera ha venido, ha brillado en medio de las tinieblas, ha sido rechazada por este mundo, pero ha dado vida eterna a todos los que creen en Él. Que en esta Navidad no solamente admiremos, hermanos, el pesebre, sino que recibamos la luz, caminemos en la luz y proclamemos esta luz. Cristo vino, Dios habitó entre nosotros. ¿Sabes, querido hermano? La Navidad apunta hacia el día en que ya no habrá más tinieblas. Cuando Cristo vuelva, Él reinará completamente y su gloria será quien ilumine todo el universo, como dice Apocalipsis capítulo 22:5. No habrá allí en el cielo con nuestro Señor, no habrá allí más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor nos iluminará y reinará por los siglos de los siglos. La luz verdadera vino. Estamos esperando a que vuelva esa luz verdadera, para que nunca más andemos en tinieblas. Vamos a ver.